en sí. Y voy a entrar en una introducción a, a este tema antes de tocar dos puntos, amén, a los que me quiero referir con respecto a la vida espiritual, amén. De hecho, hablar de vida espiritual es uno de los temas que las epístolas, las cartas, refieren mucho. Pablo habla mucho de esto cuando habla de que no andemos, de que andemos en el Espíritu, de que no satisfagamos los deseos de la carne, de que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y por eso no quise como asignar un versículo en especial, porque prácticamente Pablo toca este tema de la nueva vida en Cristo, la vida en la carne, la vida en el Espíritu. Y en términos generales, yo sé que hablar de o nombrar esta frase es algo en que nosotros los creyentes, los cristianos, no desconocemos del todo. Y digo del todo porque vaya que quizá vivir una vida verdaderamente espiritual se torna a veces bastante difícil para el creyente. Y creo que quizá por ese motivo es que nosotros podemos ver a través de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, el énfasis en que vivamos una vida espiritual. Por ejemplo, en los Colosenses hay un título que dice la vida antigua y la vida nueva, por ejemplo, hablando de eso, de la vida espiritual. A los tesalonicenses el apóstol Pablo le habló de la vida que agrada a Dios. Y le estoy hablando de títulos que yo tengo en mi Biblia y quizá usted también los encuentre allí de alguna manera. Por ejemplo, con respecto a los filipenses, dijo: para mí el vivir es Cristo. Y eso lógicamente no nos llevará a vivir una vida carnal, sino una vida espiritual. Amén. A los efesios les habló de la nueva vida en Cristo. Le dijo también: anden como hijos de luz, andad como hijos de luz. ¿Y qué decir de por ejemplo, los romanos, donde el apóstol le dice a los romanos que presenten sus vidas como un sacrificio vivo delante del Señor? Y ahí del capítulo 12 en adelante Pablo habla de la conducta cristiana, y el título ahí en el capítulo 12 de Romanos es la nueva vida. Y así, de esa misma manera, si nosotros vamos a las cartas de Pedro, de Pablo, las cartas que envió el apóstol a Timoteo, a Tito, encontramos evidentemente el énfasis de que vivamos una vida espiritual, y entendiendo lógicamente que una vida espiritual se sobreentiende que es una vida donde la vida de nosotros, valga la redundancia, está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Una vida espiritual. Dios es espíritu. Y entonces, si somos de Dios, nosotros vivimos la vida de Dios, que es espíritu, y vivimos una vida espiritual. Amén. Amén o no amén. Ok. Permítame leerle. Yo tengo unos apuntes. O sea, toda mi prédica hoy la traje aquí en esta pequeña tablet. Permítame leerle algo como introducción. Dice: el contraste de una vida espiritual es de manera lógica una vida carnal. Es lo opuesto. De hecho, a los Gálatas decía el apóstol Pablo que si yo soy una persona que insisto en vivir una vida carnal, me será difícil someterme a lo espiritual.
Y si yo insisto en vivir una vida espiritual, me será difícil someterme a vivir una vida carnal. Dice que estas dos se oponen entre sí. Y es real, hermano. Cuando alguien se dedica a vivir una vida espiritual, de verdad espiritual, le va a ser difícil poder llegar a dar lugar a la carne muy fácilmente, porque hay una oposición, ¿verdad?, en la vida espiritual, donde el Espíritu Santo está obrando, que no nos deja pecar. Por eso dice que el nacido de nuevo no puede pecar. Y ese puede habla de que ya no está en él el deseo de hacerlo. No obstante, sabemos que quizá en algún momento podemos llegar a comportarnos de alguna manera carnal. Y cuando eso ocurre, lo espiritual que hay en aquella persona, en aquel hombre o mujer de Dios, inmediatamente tendrá la actitud de confesar su pecado, de dolerse en su corazón, de pedir perdón a Dios y pedir perdón al que ofende. Amén. Por el mismo hecho de que vive una vida espiritual y el Espíritu de Dios es el que está allí. Ahora bien, una vida carnal es caracterizada por ser dirigida por la propia voluntad humana. Entendiendo esto, la voluntad humana sin haber sido transformada por el poder de Dios. Hablamos del hombre natural, meramente por su voluntad humana dirigida por el pecado, donde, como dice en Efesios capítulo 2, está influenciada por el espíritu de los aires, el que dirige la vida, aquellos que son llamados hijos de ira, y son llevados por doquier. Y ciertamente nosotros también anduvimos de esa manera, siendo llevados y dirigidos por nuestro propio pecado, una voluntad que estaba presa del pecado, y es lo que llamamos la voluntad humana, meramente humana. Es la vida que está sometida o caracterizada por la propia voluntad, los propios deseos, los propios anhelos desde su corazón. A la carne sirve como indicación, la carne sirve como indicación de la vida que quiere fijar sus propias pautas. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la persona que quiere fijar sus propias pautas, sus propias formas de vivir. Él es Señor de su propia vida. Y si así hablamos nosotros a nivel de iglesia, donde podemos encontrar nosotros gente carnal. Un ejemplo, la iglesia que estaba en Corinto fue reconocida como una iglesia carnal. Y de esa manera ellos quizá en muchos momentos abusaron de esa libertad que habían recibido en Cristo, al ceder ante lo que quiere la carne. La libertad se convierte en su antítesis, o sea, lo contrario, y puede surgir de nuevo la esclavitud, ya que el hombre, el ser humano en sí, por naturaleza, permanece confinado bajo su propio pecado y sus propios deseos. La única manera de romper con esta actitud egoísta y centrada en uno mismo, una actitud que se pinta claramente a partir de Gálatas capítulo 5, donde Pablo hace una descripción de lo que caracteriza una vida carnal. Si usted puede ir conmigo allá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice Pablo, hablando a los Gálatas, precisamente de la obra de la carne o de vivir en la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, una vida en la carne, y nombra allí algunas, y dice, por ejemplo, adulterio,
fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate que Pablo está hablando de los que practican. Y aquí, si nosotros recordamos las palabras de Juan cuando habla de que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, nosotros debiéramos de tener la idea de que Pablo está hablando meramente de gente natural. Pero sabe que no del todo, porque algunas de esas cosas que están allí son muy evidentes hallarlas en el entorno de la iglesia. Y por eso, si nosotros miramos, por ejemplo, el versículo 20, idolatría, creo que es una de las cosas en las que caemos los cristianos, aunque no tengamos una estatua de yeso o de cualquier otro material delante, o le alumbremos una vela. Por ejemplo, las enemistades es algo que también a menudo encontramos como parte de la conducta cristiana. Los pleitos. ¿Y qué decir de los celos? Cuando hablamos del celo por el hermano, por su ministerio, o porque lo colocan a predicar más seguido o a orar, o porque canta mejor que aquel, o este predica más que este, o celos porque quizá Dios lo usa más en algún don especial. Iras, por ejemplo. ¿Qué decir de las contiendas? Y ahora las divisiones. ¿Y qué diríamos? ¿Que el adulterio no se hace presente en las iglesias? ¿O la fornicación? Sería una cosa impresionante hablar de orgías, porque tendríamos que calificar a esa persona como quien estaba allí pero no era, y nunca ha sido y nunca fue. Pero lo cierto, amados, es que las obras de la carne se hacen manifiestas en la iglesia. Pablo en el versículo 16 así parece que lo estuviera evidenciando cuando dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y escuchar esa frase con atención nos lleva al hecho de pensar y no dudar que efectivamente las obras de la carne hacen parte en muchas ocasiones de la vida de muchos creyentes. No obstante, hay algo especial. Si usted nota en 1 Corintios capítulo 2, capítulo 1, cuando Pablo hace su saludo a la iglesia, a los corintios, cuando envió esta primera carta, usted puede notar algo especial que Pablo habla aquí. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, en el saludo de Pablo a esta iglesia, a través de esta primera carta, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y note lo que dice a continuación: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese lo que dice el apóstol. Pablo dice que los corintios estos a los que estaba escribiendo y que les habló más adelante como niños espirituales, como a carnales, Pablo dice que estos son santificados en Cristo Jesús porque creyeron. Pero agrega que son llamados a algo. Y dice que son llamados a santificación.
Note usted, ya son santificados, pero son llamados a santificarse. Porque el hecho de que seamos ya santificados por Cristo no nos da licencia de seguir viviendo la vida como nos parece. Yo creo que esta sería tomar una actitud religiosa y sería buscar a Dios a mi manera. Sabe que si bien hablamos nosotros quizá de cuando vivíamos en la religión que se hace llamar universal, porque es universal, así pensábamos. Cristo murió por mí, murió por los pecadores y ya. Y entonces yo puedo seguir viviendo una vida como yo quiera. De alguna manera, así piensa quien tiene una fe puesta en sí mismo y no una fe conforme a Dios. Yo por lo menos pensaba así: Cristo murió ya por mis pecados y ya. Pero yo podía seguir viviendo mi vida no santa, no apartada del pecado, porque como Él ya murió, ya me santificó en esa cruz por su sangre, murió por mí, por mis pecados. Entonces yo puedo seguir viviendo mi vida normal. Pablo aquí, de alguna manera, con esto que dice aquí, está diciendo: no, Señor, son santificados en Cristo por la fe, pero ustedes son llamados a seguir viviendo una vida santa. Amén, amén. Andar en el Espíritu es la única manera de romper con esta actitud egoísta centrada en uno mismo. Ahora bien, un nuevo creyente comprende. Escuche que los corintios, de hecho, comprendían estas cosas que Pablo les estaba hablando. Ellos eran carnales, pero ellos tenían el Espíritu Santo. ¿O no lo tenían? Quizá no todos, porque ahí habría gente que no era. Así como en muchas congregaciones hay gente que no es. Parece, pero no es. Y de hecho yo me atrevo a decir que en muchas de las iglesias a las que escribió el apóstol Pablo había gente que no eran. Como dijo Jesús: entre ustedes estaban, pero no eran de ustedes. Pero se supone que Pablo está hablando de gente que ya ha sido santificada en Cristo Jesús, o sea, gente que ha llegado a la fe, pero les está diciendo que presten atención porque hay un espíritu en ellos que les va a guiar a vivir una vida como verdaderos creyentes y que deben crecer en esa vida espiritual. Y por eso esta carta suena muy exhortativa a los corintios, porque en la Biblia quizá la carta a los corintios, la primera carta, se reconoce como una de las iglesias, los corintios, como una de las iglesias quizá con más problemas de tipo carnal. Y esto hasta el sol de hoy, hermano, nos debe exhortar a todos y cada uno de nosotros. Pero lo que es en verdad es que el que es verdaderamente creyente comprende que ahora tiene una nueva vida en Cristo. ¿Usted comprende eso? ¿Que sí o que no? ¿Me dicen amén o no amén? Lo comprendemos. ¿Alguien aquí no lo comprende? Todos lo comprendemos. No obstante, caemos en asuntos carnales. Y está bien que en algún momento, a ver, perdóneme, esa está bien, no está bien decirlo, porque no debiéramos hacerlo. Pero de hecho, caemos muchas veces en actitudes carnales. Pero estamos hablando de que si aún podemos llegar a caer en actitudes carnales, eso debiera ser cada día acercándose más al cero. Al cero falla. Porque creo que Dios nos insta a nosotros cuando dice perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Y Pablo mismo se lo dijo a los corintios en su segunda carta: perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Tenemos un reto
de santificarnos. De hecho, por ahí en Apocalipsis dice: el que es santo, santifíquese más aún. Amén, amén. Y el que es verdaderamente creyente comprende eso, que ahora tiene una nueva vida en Cristo, una vida en la que la acción del Espíritu es determinante. Y quizá por eso decía: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo, no le deis lugar a la carne, andad en el Espíritu. Los cristianos están completamente determinados por el Espíritu y sin lugar a dudas involucrará también su propia voluntad. Hay quienes dicen: no, algún día el Señor me cambia esto, algún día el Señor viene y me hace el milagro. Hay gente que a veces me dice así, gente que conozco de mucho tiempo y todavía vive con actitudes carnales, hermano, muy seguidas, muy continuas, que continuamente uno ve ese comportamiento y a veces uno exhorta y dice: no, alguna vez el Señor me quita esto. Y yo he llegado a decirle a personas como esas: hermano, arrepiéntase, porque la Biblia también dice: apártese, huya, dejen, suelten, niéguense, mueran, no satisfagan. Entonces, los cristianos están completamente determinados por el Espíritu y deben estarlo sin lugar a dudas. No obstante de esto, nunca se dejará de un lado el hecho de que la voluntad propia también está involucrada. Juan dijo, capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 3 creo, o 2, dice que el que anhela verle un día al Señor, a sí mismo se purifica. Y esto habla de buscar vivir una vida santa. ¿Recuerda usted ese versículo donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él? Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Y por qué lo hará? Porque tiene un espíritu que Dios le dio, y ese espíritu no es cualquier espíritu, ese espíritu es santo. Por tanto, lo estará dirigiendo una vida santa. Y algo que hace ese espíritu es que convence de pecado, justicia y juicio, y es un acto continuo del Espíritu Santo. No del simplemente el momento en que usted y yo llegamos a la fe y el Espíritu vino a habitar en nosotros y nos convenció del pecado en ese momento y nacimos de nuevo. No, la acción del Espíritu Santo es una acción continua. Su obra es continua. Amén, amén. Comienza una nueva vida, una nueva forma de vida con hábitos nuevos para alimentar la fe. La Biblia nos manda a dejar de ocuparnos por la carne y ocuparnos en el Espíritu. Romanos 8, y creo que es evidente que esto lo hemos leído, pero vamos allá. Romanos 8, capítulo 8. Versículo 6, por ejemplo, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se sujeta, por eso dice: se oponen la carne y el Espíritu. Ni tampoco pueden, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol, sino según el Espíritu. Y añade: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si es que está, porque si no está, ni modo. Pues la manera de vivir de muchos será ciertamente una vida carnal continua. Pero si en vosotros está el Espíritu Santo, ustedes no viven una vida según la carne,
por lo menos no es algo de su propia voluntad, porque aún la voluntad Dios ha dispuesto nuestra vida para ello. Y por eso a través de los profetas decía: yo les daré mi espíritu, yo escribiré mis leyes en sus corazones para que ellos me puedan obedecer. El querer como el hacer de su buena voluntad viene de Él, por cuanto Él nos dio su espíritu para que nosotros pudiéramos obedecerle a Él. El impío no tiene ninguna preocupación por su condición espiritual de pecado. Así que si alguien escucha este mensaje hoy y es un despreocupado, viene a la iglesia pero es un despreocupado, no le da mella, hay un dicho así, ¿no? Permítame usar esa palabra. Si peca o no peca, no. Y está en la iglesia, entra a la congregación, pero ni se inmuta, no le preocupa. Pero si por algún motivo algo carnal puede llegar a presentarse en la vida de un creyente y hermano se preocupa, le duele y de pronto dice: pastor, ore por mí porque está pasando esto, es una buena señal, ¿sabe? Porque el Espíritu está trabajando allí. Pero nos insta a que cada día nosotros podamos morir a cosas que quizá en algún momento se manifiestan. Le damos lugar a la carne. Amén. El impío no, hermano. Vea, yo creo que hay muchas personas en las congregaciones, hermano, que vienen, usted las ve, entran a los cultos, se saben las canciones, pero ellos están en una vida continua de pecado y no se preocupan por arreglar las cosas, por organizar su vida, por llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, una pareja que esté viviendo en fornicación y llegaron a la iglesia, lleva 5, 6, 7, 8 años y siguen en fornicación y están dentro de la iglesia. Y escuchan los mensajes, pero ellos no se han casado y siguen en fornicación y tienen relaciones sexuales. Hermano, creo que el que llega y nace de nuevo se da cuenta enseguida y dice: esto está mal, me voy para la notaría 12, que es más barato, porque la 16 es más caro. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito para casarme? No, sí, hermano. Es que ¿para qué nos ponemos con rodeos? Si alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo lo va a venir a convencer de pecado. Y si está viviendo una vida en fornicación, llegó al Señor estando en fornicación y nació de nuevo, ese hombre o esa mujer de una vez dice: bueno, nos casamos. Esa mujer se convirtió al Señor, pero la pareja no. Entonces le va a decir: mi hijo, nos casamos. Ah, no, ¿qué tal cosa? Bueno, esa mujer tiene que escoger o Cristo o ese con el que viene viviendo una vida y a lo mejor lo quiere. Pues yo no sé si soy extremista en decir esas cosas o que yo no sé. Yo no sé. Algunos se podrán enojar conmigo, pero si se enoja conmigo está perdiendo el tiempo. Va a tener que enojarse con el Señor, porque es que eso lo dice el Señor. Que los fornicarios, los idólatras, no entran al reino de los cielos. ¿Amén o no amén? En 1 Corintios capítulo 3. A veces cuando uno predica cosas como esas dicen: no, este es extremista, este es fanático, este ya. No, hermano. Las cosas como son. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7.
El apóstol Pablo, hablando a los corintios precisamente, y el título aquí dice colaboradores de Dios. Y Pablo le dice lo siguiente: yo planté, Corintios, yo planté, Apolos regó, pero Corintios, el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo dice, yo planté, o sea, yo vine y prediqué. Quizá pueda decir, yo vine y traje el mensaje. O quizá pudiera hablarse, porque esa es Pablo usa una forma metafórica aquí. Y podríamos pensar en el hecho de plantar como yo prediqué la fe. O pudiéramos pensar quizá también en que yo planté o yo fundé esta iglesia. Y lógicamente la iglesia se fundó por la predicación y porque la fe llegó. Y entonces fue iglesia en Corinto. Y Apolo regó, quiere decir que por su enseñanza Apolo estuvo allí. Una vez Pablo sembró, llevó la palabra, predicó, llevó la fe. Apolos estuvo allí edificando también, bajo ese fundamento que ya Pablo había puesto. Amén. Pudiera decir uno, ha alimentado la fe de la iglesia para que pudiera fortalecerse. Eso haría Apolos. Apolos regó. O sea, Apolos con su enseñanza ha alimentado la fe de la iglesia para que pudiera fortalecerse. Así, de esa manera, el conjunto de Pablo y Apolos dependía de Dios. Porque el que daba el crecimiento es el Señor. El que da el crecimiento es el Señor. Como por ejemplo nosotros los predicadores, ¿verdad? Que regamos, sembramos la palabra en un nuevo, por ejemplo, una persona nueva. Entonces nosotros plantamos. Pero si esa persona sigue viniendo, yo me convierto en alguien que a continuación quizá va a estar regando. Ya se plantó la fe, ya llegó la fe a ese nuevo convertido, y si yo sigo predicándole a esa persona, pues me convierto a la vez en un Apolos que riega, ¿verdad? La palabra, el alimento de la fe, y esa persona se fortalece en la fe por esa palabra. Pero al final es Dios el que da el crecimiento, porque la palabra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor el que da el crecimiento. De hecho, Pablo tuvo que exhortar a estos corintios porque ellos tenían allí una división entre ellos, diciendo, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, otro yo de Cristo. Y Pablo le dijo, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Es que acaso yo me crucifiqué? ¿O ustedes fueron bautizados en mi nombre? Y esa actitud es carnal cuando un creyente dice, yo soy del apóstol fulano de tal, o el profeta no sé qué, o como lo llame. Nosotros no somos de nadie, hermano, más que de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos de Cristo. Sí, tenemos pastores, hay pastores, y los amamos, los respetamos, son nuestros hermanos. Nosotros somos los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo, somos la iglesia. Pero nosotros no somos del pastor fulano, nosotros somos de Cristo. Pero Dios, el Señor Jesucristo, puso a este varón como pastor en la congregación donde yo estoy. Y yo me someto a este varón porque este varón vive la fe. ¿Y cómo saber yo si ese varón, ese pastor vive la fe? Ya lo vamos a ver. Porque de hecho es necesario hablar de, entonces, que si hablamos de una vida espiritual, es cómo entonces yo
crezco espiritualmente? ¿Cómo vivo una vida espiritual? ¿Cómo es la forma de vivir una vida espiritual segura? Hermano, la forma más segura, las formas más seguras, porque son dos cosas que le voy a hablar, de crecer, de vivir una vida espiritual en la fe, es número uno, a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y eso es indefectible. Eso no puede estar aparte de ese propósito. Y por eso le decía, ¿cómo saber yo si ese pastor que me predica la palabra, o cómo saber si ese pastor me predica la palabra, o si su fe es digna de imitar? Porque el autor de Hebreos dice, mirad la fe de los líderes, de los pastores, e imitad su fe. Miradlos e imitad su fe. ¿Cómo imitarla? ¿Cómo imitarla? ¿Cómo saber que es digno de imitar esa fe? O ese pastor es digno de imitar si yo no tengo un contacto con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo, hablando a la iglesia que estaba en Roma, en ese capítulo 10, le dijo lo siguiente. Dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia habla de crecer en la fe. Y crecer en la fe, crecer en Dios, es una vida espiritual, es vivir una vida espiritual. Yo no puedo vivir una vida espiritual si yo no crezco espiritualmente, si yo no avanzo espiritualmente, si yo no avanzo en la fe, si yo no avanzo en el conocimiento de Dios. Y entendiendo el hecho del conocimiento de Dios, no simplemente en llenarme de versículos, sino de que ellos se conviertan en un rema en mi vida, en una acción, porque una fe sin obras es muerta. Así que una verdadera vida espiritual no puede estar aparte de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 10 versículo 17 dijo lo siguiente: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra oír, acoe con K, significa, además de, escuche, acoe, oír, significa además de oír, como suena, o atender, significa también lo que es oído. Y esto habla de el mensaje de Dios. Amén. Esto es el mensaje de Dios, el mensaje que viene de Dios, el mensaje del Evangelio. Y cuando hablamos del mensaje del Evangelio, hablamos de toda la Escritura, todo lo que esto conlleva. El Evangelio, hermano, es toda la Escritura. Amén. En la frase el oír por la palabra de Dios, dice la fe por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisamente la palabra, en el griego palabra es rema, con H intermedia entre la R y la E, rema. Tiene el significado de lo dicho, de la palabra pronunciada, de las palabras oídas. Cuando el apóstol dice por la palabra de Dios, esa palabra que se escribió allí es rema.
Vuelvo y repito, tiene el significado de lo dicho, de la palabra pronunciada. La explicación más habitual de esto es el mensaje, que no es cualquier mensaje, sino el mensaje que es por orden de Dios. El mensaje que es por orden de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él emitió su palabra para enviar a los predicadores. Él emitió su palabra para enviar a los predicadores. Otra explicación es que el mensaje está inspirado por las palabras de Dios o de Cristo. Las palabras de Dios o de Cristo. Amén, amén. En San Juan capítulo 17, versículo 8, este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. El Señor, orando al Padre, dijo: porque las palabras que me diste les he dado. Note lo que dice: las palabras que me diste. Les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. De ahí que decíamos que cuando hablamos de esta palabra, palabra de Dios, rema, se habla de lo dicho, de la palabra pronunciada por Dios, del mensaje dicho por Dios, del mensaje que es por orden de Dios, el mensaje que Él emitió, su palabra de mandato para enviar a los predicadores. Y quizá obviamente nosotros podemos ver esto aquí en las palabras de Jesús, porque las palabras que me diste les he dado. Note que dice: las que me diste las he dado. Jesús era un predicador, hermano, un anunciador de buenas noticias, un publicador de buenas noticias. Dios habla así por medio de los predicadores. Cada vez que alguien se sienta y escuchar a un hombre que verdaderamente es de Dios y está predicando su palabra, está frente a la Biblia y está predicando la palabra de Dios, usted debe entender que Dios mismo fue el que envió ese mensaje. ¿Amén o no amén? Por eso es que nosotros no tenemos excusa, no tendremos excusa, porque constantemente estamos escuchando a Dios hablando. Aunque usted ve un hombre que con un micrófono, así como yo hoy, está hablando lo que está hablando y apoyado en la palabra, pero en realidad usted está oyendo lo que Dios envió que se hablara, que hablara ese predicador. Si realmente es un predicador de Dios, porque si no lo es, pues simplemente se dedica a predicar lo que le parece, y a veces ni de la Biblia, sino simplemente de superación, de éxito y qué sé yo. Pero si usted sabe que lo que le estoy predicando es la Biblia, es la palabra de Dios, porque por ende usted tiene también el Espíritu Santo, usted tiene también una vida espiritual, usted tiene la Biblia, usted lee la Biblia y medita en ella, entonces usted comprenderá que las palabras son de Dios, y en esa forma usted está sumando a su vida espiritual, usted está creciendo y usted está viviendo la vida espiritual. Usted tiene herramientas para vivir la vida espiritual. Amén, amén.
El salmista nunca habría tenido tal anhelo y oración en su corazón si hubiera considerado la ley de Dios como una imposición. Y le estoy hablando de aquel que escribió el Salmo 119. Salmo que es conocido por la excelencia de la palabra de Dios. Y describe la palabra del Señor, ese salmo. Si el salmista nunca hubiera tenido un anhelo en su corazón y en su oración, si él no hubiera considerado la ley de Dios como lo que es, o quizá como una imposición, no pasaría nada en su vida. De hecho, si alguien se llega a sentir así en una congregación, como que es que me están imponiendo, entonces no hay una disposición en el corazón de ese creyente, y algo está pasando, porque el creyente quiere crecer, hermano. El verdadero creyente quiere crecer. Amén. David decía que la ley de Dios para él era más dulce que la miel, la que destila del panal. Él decía que la ley de Dios es más preciosa que el oro refinado. Y nosotros nomás en ese Salmo 19 de David podemos ver a un hombre que está hambriento de la palabra de Dios. El Salmo 1 también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que su delicia está en la ley del Señor y en ella medita día y de noche. Un verdadero creyente anhela la palabra de Dios como el bebé que anhela leche. Y no estamos hablando de los primeros inicios de un creyente. No, el verdadero creyente siempre vivirá hambriento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y en ella meditará de día y de noche, lleve los años que lleve. Si eso no está en su vida como alguien que viene y frecuenta una congregación, entonces algo está pasando en tu vida. Quizá no has nacido de nuevo y te comportas como un simple religioso, porque un nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, y este indefectiblemente le llevará a Cristo, que es el Verbo que se encarnó. Y a su nombre. El salmista, él comprendió que estas leyes eran la clave para poder progresar y crecer, y asimismo las que le mostrarían el camino hacia las obras que Dios le ha encomendado. Por eso es una responsabilidad personal y está involucrada la voluntad. Sí, está el Espíritu Santo que está en nosotros, pero la voluntad siempre se involucrará, hermano. Hay una responsabilidad de los que predican la palabra, de los pastores, pero hay una responsabilidad en usted directamente, porque no es el pastor el que te salva, sino la palabra que ese pastor predica. Si la palabra que está predicando es verdaderamente la correcta. Porque Dios es el que da el crecimiento y el predicador simplemente planta, riega. El Salmo 119, vamos a leer algunos versículos. Salmo 119, el versículo 20, por ejemplo, y hay muchos más, pero déjeme leerle algunos. Dice el salmista: quebranta está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Fíjese, quebrantada, está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La pregunta es: ¿será que eso hace parte de nosotros? ¿Esto será de alguna manera una realidad en nosotros que estamos escuchando este mensaje hoy? Yo pudiera decirle: Señor, mi alma está quebrantada, yo deseo tu palabra. Enséñame, Dios, ayúdame a vivir esta palabra. Señor, ¿qué quiere decir esto? Dios, te fallé. Señor, mira.
Y hay una delicia, está comiendo palabra y quiere conocer más y quiere saber más e indaga, va, busca, ora a Dios, escucha con atención el mensaje. Amén, glorifica al Señor cuando escucha ese mensaje. Amén, diciendo, así es, Señor. Si bien el amén en el momento es una exhortación o simplemente una palabra que está cumpliendo y dice, gracias, Señor, así es, estoy viviendo esto porque usted me ayuda. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Podrá decir la gente que se congrega en muchas congregaciones de esta manera con respecto a la palabra de Dios? Amén, amén. El versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y tus consejos y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Sí será deliciosa la Biblia para nosotros? ¿Podré decir yo, podrá decir usted, cristiano, que esta Biblia es una delicia? ¿Que las palabras de esta Biblia son una delicia? ¿O usted la abre cada 8 días que viene a la iglesia, o a veces ni la trae? Y qué pereza. Ay, no. Cuando abre la Biblia, ay, no, eso tan largo. ¿Son tus consejeros la Biblia, la palabra de Dios? ¿O tus consejeros son tus amigos, tus compañeros de trabajo? U otros supuestos cristianos que son bien carnales también, o a lo mejor ni han nacido de nuevo, y esos son tus consejeros, porque tú no te inmutas en conocer lo que la Biblia dice, lo que dice Dios, porque esta es la palabra de Dios y la inspiró Dios. ¿O le crees más a las demás personas, más que quizá a la persona que Dios ha puesto como pastor en una congregación donde estás? Porque escúcheme esto, tenga cuidado, porque si usted está en esa congregación y usted dice, Dios me puso aquí, es porque Dios lo puso a usted frente a mí como su pastor, y juntos somos pastoreados por el pastor de pastores. Tenga cuidado, porque algunos escuchan al pastor, pero escuchan al pastor fulano y al 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 sutano. Y no estoy diciendo que yo no pueda escuchar, yo escucho predicadores, pero escucho con atención y verifico. No escucho a cualquiera, por muy usado que sea por el Señor, por muchos milagros que haga, por muchas tarimas altas y la aglomeración de gente que pueda atraer las multitudes. Porque la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo los pruebo? Por la palabra. El Espíritu Santo nos guía, y siempre el Espíritu Santo, la directriz que el Espíritu de Dios nos da, o la medida como mide el Espíritu Santo a ese espíritu, hablando de un hombre, probar los espíritus si son de Dios o no, está hablando de probar a ese hombre si es de Dios o no es de Dios. El Espíritu Santo lo mide por la palabra, no bajo otros principios, sino por los principios de la palabra, que describen si ese hombre es de Dios o no es de Dios. Versículos 111 y 112. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Estas son palabras de un hombre que desea vida espiritual, que ha crecido espiritualmente, que vive vida espiritual. Tiene gozo en su corazón por la palabra, por los testimonios de Dios. Versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. O sea, todos los días.
No que este año me consagro los 11 primeros meses y llega el mes 12 y paro, salgo a vacaciones, en enero vuelvo y retomo. O soy cristiano unos meses y otras me aparto y vuelvo y así. No, dice: de continuo hasta el fin mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Esto es a obedecer tu palabra. Su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, el consejo de Dios. Ojo, el consejo de Dios, todo. No esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque hay quienes les gustan solamente las promesas de Dios y las que están relacionadas con que no vas a tener casa y carro y tú eres un hijo del rey y tú tienes que... Hay gente que le gustan las promesas de Dios, pero esas que conllevan a simplemente tener, de Señor, dame, dame, dame. Pero se olvida que hay promesas que dice: Señor, si te portas mal, te azoto. Esa no les gusta. Cuando se trata de las demandas de Dios no nos gusta, pero si son promesas y así te dice el Señor y vas a tener esto y aquello y hermana y estamos igual que el pueblo de Israel. El profeta que le hablara bonito, sí, bienvenido, le entendía, pero cuando llegaba Jeremías y le decía arrepiéntanse, lo tiraban allá al hueco. Porque no nos gusta, hermano. Y a su nombre. Versículo 127 del Salmo 119. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Versículo 128. Por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y he aborrecido todo camino de mentira. Porque el camino que halló es el camino de verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, el que no vive en la verdad, vive automáticamente ¿en qué? Y el mundo vive una mentira. Si no vivimos a Cristo, que dijo: yo soy la verdad, entonces nosotros estamos viviendo mentira. Y el mundo que no vive en aquel que dijo que es la verdad y su palabra que es verdad, vive una vida de mentira. Amén, amén. Job, capítulo 23, versículo 12. Mira lo que dijo Job. Capítulo 23, versículo 12. Job 23, 12. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice aquí en esta versión que tengo yo aquí. Fíjese lo que dice Job, lo que dijo Job: nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Al final nosotros vemos lo que le ocurrió a Job, cómo Dios lo exaltó. Y antes, a aquellos que le acusaban y le señalaban, el Señor tuvo que reprenderlos. Porque este dijo: aunque me mate, yo nunca haré lo que me dijo esa mujer, la esposa. Mira cómo te tiene, maldice de tu Dios, mira. Como quizá muchos pueden decir: usted es que cristiano y mire, vea, nada en la nevera. Mire, necesidad. Y la gente tiene esa mentalidad. El que no comprende el evangelio tiene esa mentalidad y cree que buscar al Señor es llenarse la nevera, es llenar las cuentas de banco.
¿Ves? Número 2, la oración. Número 2, la oración. Ese es el otro punto. La oración es otra de las formas de crecer espiritualmente. Los creyentes deben desarrollar el hábito de la oración. Jesús dijo: orad en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Jesús mismo fue un ejemplo de una vida espiritual, hablando de la oración. Y lógicamente, hablando de la palabra, ni modo de dudarlo de ninguna manera, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si hay alguien que nos enseñó, nos dio el ejemplo de una vida espiritual en oración, fue Jesús. La oración es fundamental, hermano. Una oración con el corazón, una oración con un corazón arrepentido, un corazón sincero, porque hubo quienes oraron y multiplicaron la oración y el Señor dijo: no los oiré, aunque multipliquen la oración. La oración, pero con la oración con el corazón correcto. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. La oración de un alma que se postra delante de la presencia de Dios en humillación, aunque haya fallado, y que aún cada vez que va a la oración siempre estará reconociendo que falla. Como Daniel se acercó al Señor cuando ayunaba 21 días, y dice que desde que dispuso su corazón el Señor escuchó su oración, pero hubo una guerra en los aires y una oposición espiritual. Pero dice que Dios conoció el corazón de Daniel la primera vez que se postró a orar. Yo te escuché porque dispusiste tu corazón. Y Daniel dijo: Señor, no vengo confiado en mi justicia, sino en tus misericordias. Esa es la actitud de un hombre y una mujer espiritual. Por muy alto que esté, por muy usado que sea, por muy predicador que sea, por mucho ministerio que tenga, por mucha unción que tenga, siempre vendrá y dirá: Señor, vengo a ti confiado, no en mi propia prudencia, sino confiando en tu inmensa misericordia. Y es en la oración que hizo Daniel esto, orando. Hermano, en la Biblia Dios nos habla a nosotros, pero en la oración usted y yo le hablamos a Él. La Biblia nos habla, es la palabra, son las palabras de Dios. Pero cuando usted y yo oramos, nosotros correspondemos. No es todo, porque la conducta es muestra de la correspondencia a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos con Él, cuando oramos, nosotros le hablamos a Él y confesamos y le pedimos y lo adoramos y lo exaltamos. ¿Y qué si alguien es mudo, pastor? Pues con su mente le habla al Señor, porque Él es omnisciente. Porque no falta el que diga: pastor, ¿y si es mudo? No me preocupe, que el Señor lo sabe todo y conoce las intenciones del corazón. ¿Amén o no amén? Efesios capítulo 3. Señor, ¿cómo pasa el tiempo? Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Pablo ora: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Doblar las rodillas, hermano, es una señal de sometimiento y respeto. Entendiendo ciertamente que hay muchos que doblan sus rodillas, pero no doblan su alma. No obstante, doblar las rodillas es una señal de alguien que se somete y respeta al Señor y se acerca a Él con temor y temblor. No temor de miedo, sino de respeto, de adoración. Pero asegúrese de doblar el alma, porque este es un dicho que tengo yo. Algunos se arrodillan, doblan su cuerpo, pero no doblan su alma. Como los que ayunaban en Isaías 58, que venían y se doblaban como junco, pero doblaban el cuerpo, pero el alma no estaba doblada. El humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque cuando usted y yo nos acercamos en la oración delante del Señor, el Señor sabe lo que hay en el corazón. Por eso es que le dijo al pueblo de Israel, precisamente a través de Isaías: ustedes multiplicarán la oración, pero yo no los voy a oír. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno de esos pecadores es verdaderamente temeroso de Dios, a ese oye. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, esa conexión con Dios de un corazón que Dios conoce, la oración que es genuina, aunque sabe que no soy perfecto, en esa interacción con Dios, mi alma crece, hermano. Mi alma es llena, mi alma es fortalecida, porque Dios obra en medio de esa comunión. Porque ahí estoy yo para pedirle: Señor, fortaléceme, Señor, dame la fuerza. Por eso dice aquí: para que os dé, versículo 16, Efesios 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo escribió esto a los efesios y les dice, y los efesios entienden que Pablo ora por ellos por estas cosas. Y un verdadero creyente comprende que allí, por ejemplo, los efesios, si verdaderamente eran de Dios, debieron haber deducido que lo que Pablo les escribía y que él hacía era también una enseñanza para ellos, y ellos debieran decir: wow, yo voy a orar también así, porque Pablo me está enseñando. Señor, fortaléceme con poder en mi ser interior por tu Espíritu. Señor, que Cristo esté en mí. Señor, quiero arraigarme, quiero comprender tu amor, quiero conocerte. Eso hará el espiritual, porque el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual y nos hace entender y comprender las cosas. Mire, hermano, si los efesios leyeron esto, y de hecho lo leyeron, y lo estamos leyendo nosotros, los verdaderos creyentes leyeron esto y comprendieron que en medio de esto Pablo estaba diciéndoles que él oraba por ellos, pero ellos estaban dándose cuenta de que esta era una manera también de orar, y estaban aprendiendo: Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria
porque así oró Pablo por nosotros, Señor. Porque toda la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Amén, amén. El mensaje de este versículo, hermano, de este pasaje, es reconocer que Dios es el origen de todos los seres vivientes, sean humanos o ángeles. Cuando dice en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, enfatiza precisamente eso, que Dios es el origen de todos los seres vivientes, humanos o ángeles. Por eso dice toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el Señor. Se habla aquí de recibir el nombre de, y ese nombre, lógicamente, a saber, el nombre de Cristo. Recibir su nombre, recibir a Cristo. Recibir el nombre de Cristo, recibir el nombre de Cristo es recibirlo a Él. A Él. Su carácter, su mente, su vida. Porque Pablo mismo dijo a los corintios: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. En la versión Biblia Libre, ese versículo dice: de quien todas las familias del cielo y de la tierra reciben su naturaleza y carácter. El versículo 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así lo dice en la Biblia, versión Biblia Libre: de quien todas las familias del cielo y de la tierra reciben su naturaleza y carácter. Y lógicamente, si se trata de la familia humana, aquel que tiene fe. Porque creo que los ángeles están claros allá con Él, ¿verdad? En la tierra no. No todo ser humano está claro con respecto a Cristo, sino aquellos que por fe han venido, han llegado. Y al fin y al cabo, el Señor mismo, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Amén o no amén? Las riquezas de su gloria se refieren a las riquezas espirituales concedidas por Dios en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo. Por eso es que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la riqueza que persigue el verdadero creyente. El que vive una vida espiritual va detrás de esas riquezas. El carnal no. El carnal va detrás de la mano de Dios. ¿Qué tienes ahí, Señor, que me des? Pero no quiere mirarlo a la cara. No quiere mirarlo al rostro. Si el pueblo que invoca mi nombre, si se humillare, si se apartaran de sus malos caminos, si buscaren mi rostro, porque hay quienes no quieren buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está allí. Adán y Eva no quisieron darle la cara a Dios, se escondieron. Hermano, el carnal, por eso dice que lo carnal y espiritual se oponen para que no hagas lo que quieras. Por eso el carnal tiene problemas, hermano. Por eso es mejor no alimentar la carne, porque es un problema. Pero en cambio el espiritual sí quiere mirarle cara a cara al Señor, porque comprende la obra de la cruz, porque hay una obra que Dios hizo en su vida, comprende, entiende eso. Y le da la cara al Señor,
¿Cómo le da la cara al Señor cuando se confronta con esta palabra? No le quita la cara a la palabra, no, le da la cara a la palabra y dice: amén, Señor, así es. Le da la cara a la palabra cuando escucha el mensaje y dice: amén. El que no se va porque no le agrada, no le da la cara, no quiere darle la cara al mensaje que escucha, a la palabra de Dios. Amén. Oremos a Dios. Póngase sobre sus pies, amado. La vida espiritual. Dos cosas fundamentales, seguras para crecer espiritualmente, para vivir espiritualmente. Mi sometimiento a la palabra de Dios. ¿Y cómo me someto a ella? Si no la leo, si no la medito, si no la estudio, si no profundizo, si no la anhelo como lo más precioso, quizá más que la comida, como decía el salmista, y si no oro. Padre, gracias te doy en esta noche. Por favor, te ruego que me ayudes. Vamos a decirle juntos: ayúdame, Señor. Ayúdame y ayúdanos. Porque hoy nos presentamos ante usted. Señor, mi persona y cada persona que está aquí. Señor, yo he predicado tu palabra, pero la he oído también. Por favor, ayúdame y ayúdanos a hacer lo que tu palabra nos indica, nos enseña. Porque queremos crecer, Señor. Ayuda en nuestra debilidad. Usted dijo un día: el espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Ayúdanos en esta disposición de espíritu que has puesto en nosotros. Y no nos dejes tranquilos. Señor, no dejes tranquila esta congregación, esta casa. No dejes tranquila cada hermano, cada mujer, cada varón aquí. Señor, inquieta cada creyente en este lugar con tu espíritu. Estórbanos, háblanos, impúlsanos a la oración, impúlsanos a la palabra. Rodéanos, cércanos. Haznos saber que no está bien muchas cosas, que estamos mal. Que tu presencia nos lleve al lugar de oración. Que nos estorbes, Señor, hablándonos y diciéndonos: ve a orar, ora, no has orado, ve a la palabra. Escudriña. Que nos estorbes cuando estamos de frente a las Escrituras y nos dices: esto es para ti, esto es contigo, esto que estás leyendo es contigo. Por favor, Señor, te suplico en esta noche, no dejes que las palabras que escuchemos de tu parte, Señor, las echemos en saco roto, sino que hagan parte, Señor, del buen depósito en nuestros corazones. Llénanos de la abundante vida, Señor, que tú sabes dar. Te lo suplicamos en esta noche. Derrama tu gloria, tu gracia. Manifiéstate
con tu presencia, con tu poder, con tu gracia. Haz arder nuestros corazones por tu espíritu, por la palabra, como los corazones de aquellos que estaban escuchando de ti mientras caminabas con ellos hacia Emaús, y los corazones de ellos ardían. Así haz que ardan los corazones de nosotros cada vez que esta palabra se expone, y sea su palabra, Señor, la que salga de la boca de nosotros, y cause eso en todo oyente, para la gloria de su nombre, en Jesucristo. Te lo suplico en esta noche, Señor. Por favor, hazlo así con nosotros. Hazlo así con nosotros, con cada persona, cada creyente que escucha tu palabra. Dispone el corazón, tráele el querer como el hacer. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Bendiciones.